las calles, por manifestaros en las fábricas y por manifestaros en las urnas, como decía Lola, hace tan solo 3 días. Por eso venimos contentos hoy al 1 de mayo, porque el pueblo español, el pueblo valenciano ha abierto una puerta positiva a la esperanza, en una Europa que se resquebraja, llena de temores, amenazada por el fascismo, por el nacionalismo, por la xenofobia, por el racismo, por el machismo, en definitiva por el miedo. Voy a contaros un secreto. Las organizaciones sindicales estamos en campaña, pero estamos en campaña con más estilo y más tenura que la COE, que como sabéis está subiendo a los medios de comunicación pretendiendo condicionar gobiernos. Mirad, en democracia hay básicamente 2 maneras de ordenar la sociedad, 2 modelos de sociedad a los que aspirar. Uno lo representa la derecha extremada, de la derecha extrema mejor ni hablar. Y negro sobre blanco coincide plenamente con los planteamientos que la COE, que la patronal, llevaba en sus consignas, en sus programas para la campaña electoral de las elecciones generales. ¿Cuáles eran esas consignas? ¿Cuáles eran esas demandas? ¿Cuáles eran esas proclamas? Menos cotizaciones sociales, cuando tenemos un déficit en la seguridad social de 18.000 millones de euros y se juega con el futuro de las pensiones de los mayores. Menos impuestos para las empresas, supresión del impuesto de sucesiones, supresión del impuesto de donaciones, supresión del impuesto de patrimonio, supresión del impuesto de actos jurídicos documentados, alargar la edad de jubilación, fomentar los planes de pensiones privados, rechazar el aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros, o si no la locura matemática de subir el salario mínimo a 850 que prometía el Casado. Y por último, plantean esa llamada colaboración público-privada que en la mayoría de los casos significa no arriesgar nada y si las cosas van mal que pague el Estado, como las autopistas radiales de Madrid, el Castor o el propio Hospital de la Ribera. Y me llena de vergüenza y me hiere profundamente como ciudadano español tener que escuchar al gurú del Partido Popular, Daniel Lacalle, decir que el salario mínimo de 900 euros es un impuesto indirecto a las empresas. Si el salario mínimo interprofesional de 900 euros es un impuesto diferido a las empresas, ¿qué será el copago farmacéutico? ¿Qué será el deterioro de la salud pública? ¿Qué será el aumento de las tasas universitarias? ¿Qué será en definitiva el deterioro de la igualdad de oportunidades de los derechos de la mayoría? Consecuencia inevitable de la rebaja fiscal de 16.000 millones de euros que prometía. Esa es la consecuencia. Ese es el impuesto diferido a la inmensa mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. Y frente a ese modelo está el que defendemos nosotros, el que dio origen al estado de bienestar, a la más alta cumbre de la civilización conocida, que consiste en 2 cosas básicamente. La primera, crear riqueza. La segunda, repartirla con justicia. Para crear riqueza, 3 cosas. La primera, invertir en ciencia, en educación, en formación, en conocimiento, en talento, para que los hombres y las mujeres de esta comunidad y de este país den todo lo que pueden dar de sí. En segundo lugar, un apoyo decidido a la industria, a la base económica de fuerte componente industrial, capaz de generar valor añadido, buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Y la tercera, un Estado que interviene en la economía para invertir en infraestructuras, en energía, en telecomunicaciones, en transportes, para hacer posible una actividad económica de futuro, para hacer un país competitivo. Y para repartir riqueza, 2 cosas básicamente.
La primera, recuperar el equilibrio en la negociación colectiva. Devolver a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los trabajadores y a las trabajadoras el regalo que el Partido Popular le hizo a los empresarios. Tenemos que recuperar la fuerza vinculante del convenio colectivo. El convenio sectorial no puede ser malbaratado por un convenio de empresa, firmado de aquella manera, bajo coacción con trabajadores necesitados de un trabajo para vivir. Tenemos que recuperar la ultraactividad. ¿Qué es eso de partir de cero después de cada convenio? Lo que se negocia, negociado está, y a partir de ahí empecemos a negociar nuevas condiciones, nuevos salarios o nuevas necesidades de las empresas o de las circunstancias de cada momento. Me gustaría que la Administración recuperara su capacidad para tener la última palabra en los expedientes de regulación de empleo y que no fueran los empresarios los que decidieran caprichosamente imponer expedientes de regulación de empleo de extinción o regulación de empleo temporal y tener como única instancia a los tribunales. No debe renunciar la Administración a controlar los expedientes de regulación de empleo. No debe permitir que algunas multinacionales se burlen de la Administración española y, lo que es más grave, perjudiquen los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Y necesitamos regular la subcontratación, porque no es posible que la subcontratación se convierta en una cadena descendente que degrada las condiciones de trabajo y de los salarios de los trabajadores hasta poner en riesgo sus vidas, multiplicando el riesgo de morir en accidente en el trabajo. Compañeros y compañeras, necesitamos, para repartir con justicia, un sistema fiscal justo y progresivo, capaz de recaudar lo necesario para garantizar el estado del bienestar, para, como dice el eslogan de este 1 de mayo, conseguir más derechos, más igualdad y más cohesión social, porque lo primero, lo único, son las personas. Y para tener sanidad de calidad, universal y gratuita, para tener educación que recupere el ascensor social y la igualdad de oportunidades, para que los dependientes no se mueran esperando una ayuda que necesitan, para que no se juegue, como os decía, con las pensiones, para que tengamos derecho a una prestación por desempleo cuando no tenemos la oportunidad de encontrar un trabajo, para que la indemnización por despido se aproxime a la indemnización legal, la real a la legal. No necesitamos mochilas austríacas, necesitamos un fondo de garantía salarial importante, fuerte, que sea capaz, como digo, de garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras cuando pierden su empleo la indemnización que la ley les promete y tantas veces no le llega. En definitiva, compañeros y compañeras, necesitamos una política fiscal justa para hacer justicia social, para repartir con equidad. Y otra afirmación: es mentira, la derecha no gobierna, no gestiona mejor la economía. No es verdad que Zapatero destruyera 3,5 millones de puestos de trabajo. La gran recesión de 2008 no cayó del cielo, no es el resultado del azar, es el resultado de decenios de políticas neoliberales, de desregulación, de especulación financiera, de estafa a la mayoría, de globalización despiadada. Y eso, compañeros y compañeras, amigos y amigas, son políticas económicas de derechas que han regido el mundo en los últimos 30 años. ¿Y qué produjo esa política del todo vale? Una burbuja financiera mundial y una burbuja inmobiliaria. Y Zapatero iba por allí, en el juego este de pasarse el globo que se hincha, cuando lo cogió él explotó. Y sí, se llevó 3,5 millones de puestos de trabajo. ¿Y cuál fue la propuesta? Que para salir de esa crisis la derecha que llegó al poder nos ofrecía. Lo sabéis de sobra. Recortes en todos los derechos, una reforma laboral que está en el origen de la desigualdad, en la bajada de salarios, en el deterioro de las condiciones de trabajo. Una reforma impuesta del sistema de pensiones, saltándose
el Pacto de Toledo y el acuerdo con los agentes sociales, que ha supuesto, como os decía, la condena a la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, de los pensionistas españoles, y la amenaza de que si vivimos mucho, nuestra pensión se verá mermada de manera notable. Eso sí, siempre tenemos la alternativa de los planes de pensiones privados para hacer negocio unos cuantos, como sabéis. ¿Y qué se hizo? Se rescató a los bancos, se desahució a las familias, aquellos que habían liberado el suelo, que habían especulado con la vivienda, que habían ofrecido crédito barato por encima de las posibilidades de la banca y por eso quebró. Y nos subieron todos los impuestos. Pero no dicen que bajar impuestos sube la recaudación. ¿Pero qué broma es esta? ¿Por quién nos toman? ¿Por gilipollas? Subieron los impuestos. ¿Pero para qué subieron los impuestos? ¿Para salvar a las personas? ¿Para restituir derechos? ¿Para proteger a los necesitados? ¿Para hacer un Estado más grande y protector? ¿Para rescatar a la banca y para cumplir con Europa? Una Europa gobernada por la derecha, que practicaba el austericidio y que ponía por encima de los intereses de la gente el pago de la deuda y el déficit público. Esa es la verdad. Esa es la política de derechas que ha sumido a la sociedad europea y a la sociedad occidental en riesgo grave de amenaza incluso para la paz, no solo para la solidaridad y la cohesión. Y por eso importa mucho hablar de Europa. Y por eso estamos en campaña. Y por eso el 26 de mayo es un día fundamental. No solo porque vamos a elegir a nuestros alcaldes y alcaldesas, muy importante, por cierto, una gran parte de la gestión de nuestros recursos se hace en los ayuntamientos. Y en definitiva es el lugar donde vivimos todos los días. Nos jugamos Europa, una Europa en paz, una Europa cohesionada, una Europa solidaria y fraternal, una Europa que creó el estado del bienestar, una Europa que protege a la mayoría, una Europa que es un ejemplo y una aspiración para la mayoría de los hombres y las mujeres del mundo, una Europa amenazada por los Orbán, por los Le Pen, por los Salvini, por los Abascal, por estos del Brexit, que están llevando al Reino Unido al más espantoso de los ridículos y al más lamentable de los hazmerreír. Y para que podamos combatir ese riesgo enorme que padece Europa, estamos llamados una vez más, los hombres y mujeres solidarios, los hombres y mujeres fraternales, los hombres y mujeres que saben que son hombres y mujeres como los demás, iguales, con orgullo, pero que no defienden ningún privilegio, para que no se abra camino a la derecha, para que no se abra camino el nacionalismo, para que no triunfe el miedo, para que no triunfe el machismo, para que podamos rescatar, desde luego, el más importante de los logros sociales que ha conseguido la humanidad. Y para otra cosa también muy importante, compañeros y compañeras, para que tengamos un gran instrumento de defensa de nuestro modelo social, venciendo en la economía global. Porque en este mundo global, ni Alemania por separado, ni Francia por separado, ni España por separado, ni el Reino Unido por separado, pueden hacer frente a las grandes multinacionales, a los grandes fondos de inversión y a esos grandes continentes como China o como India o como Estados Unidos que compiten en el mundo. Necesitamos una Europa unida, una Europa donde el Parlamento Europeo sea capaz de imponer de una vez que en nuestras fronteras, en las fronteras de Europa, ni se compite con salarios bajos, ni se compite con condiciones de trabajo. Y por eso le pedimos a los partidos políticos que concurren a esas elecciones un estatuto de los trabajadores europeo y un salario mínimo interprofesional equivalente al 60% del salario medio de cada país de la Unión. Y que no haya dumping fiscal, que no le pongamos alfombras rojas a los inversores y al capital, que no se ponga en almoneda los derechos de los hombres y las mujeres, que quien se está aquí y gana dinero pague impuestos,
y los pague en términos armonizados en el conjunto de la Unión Europea, porque de lo contrario, compañeros y compañeras, tendríamos un futuro muy negro. Y como yo sé que nos sobran las razones y es más grande todavía nuestro corazón, vamos a salir de nuevo a las calles, a las fábricas y a demostrarlo en las urnas. Gracias, compañeros y compañeras. Vivo el 1 de mayo. El futuro es de los trabajadores y de las trabajadoras.